obra, todos ustedes saben que ha sido muy importante en la agricultura. La tecnificación de la agricultura ha desplazado y ha deslocalizado empleo desde el establecimiento rural hacia aguas arriba de la cadena. Y este impacto social es muy importante a tener en cuenta cuando se generen políticas agropecuarias, ¿no? La actividad ganadera es, como decía anteriormente, es una de las pocas actividades que requiere empleo localizado. Es decir, que el personal tiene que estar permanente y la intensificación ganadera, todo lo que es engorde a corral, feedlot, también necesita empleo localizado. No así otras tecnologías agrícolas que hacen que se expulse gente desde la ruralidad hacia otros sectores o eslabones aguas arriba, ¿no? Adelante. También la ganadería bovina ha incrementado la productividad de la mano de obra, no en la misma magnitud que lo ha hecho la agricultura, pero si he tomado algunos ejemplos de un trabajo de ganadería de cría del Departamento General Obligado en Santa Fe, donde ustedes tienen desde el año 88 al 2002 cómo ha disminuido las personas ocupadas por establecimiento agropecuario y cómo se ha incrementado la escala de cabezas atendidas por persona ocupada. Pasaron de 56 a 250. La próxima. Si lo desagregamos de acuerdo a los estratos de productores, pueden ver que también se sigue la misma tendencia, pero con una magnitud mayor hacia los estratos de mayor superficie. Personas ocupadas por establecimiento agropecuario, en los establecimientos pequeños bajó de 1,7 a 0,3, en los establecimientos más grandes de 4,2 a 1,9. Es por una cuestión de escala. Las explotaciones más pequeñas son las que más empleo permanente generan, ¿no? Adelante. Y acá he tomado otro trabajo del Partido de Azul que tiene en cuenta la ocupación de las personas por categoría según tipo de productor. La primera columna es el total de personas ocupadas. La segunda son los sistemas preponderantemente agrícola, que dice 166, cuáles son familiares y no familiares de las agrícolas, y las ganaderas, que es la quinta columna, familiares y no familiares. Ustedes ven que el sistema agrícola genera también, tiene muchos puestos de trabajo, pero como son sistemas mixtos, muchos de estos empleos están asignados a la ganadería dentro del establecimiento agrícola. Y ustedes ven, la mayor ocupación ganadera se da en los peones generales, se da en los encargados, y en cambio en los establecimientos agrícolas, como es obvio, en lo que es todo operación de maquinarias, profesionales técnicos, y ven que los empleos familiares en los sistemas ganaderos son mucho más bajos que en los sistemas agrícolas, ¿no? Adelante. Y eso eran empleo fijo permanente. Teniendo en cuenta el empleo jornalizado, el sistema ganadero, tanto sea ganadero como agrícola, a nivel primario, a nivel de establecimiento agropecuario, no genera muchos empleos, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar aproximadamente 340, 350 jornales para equivalente a un empleo, ¿no? Las actividades ganaderas que generan mayor contratación estacional las tenemos en el manejo del ganado, ¿no? Ustedes tienen 7.600 jornales y después, en segundo lugar, podemos tener la roturación y siembra, pero como la ganadería tiene mucha superficie en pastizales naturales, el manejo del ganado es la ocupación transitoria que genera mayor cantidad de jornales, ¿no? Adelante. Hasta ahora le he comentado los empleos generados en el establecimiento rural en el sector primario, pero
como decía anteriormente el ingeniero Moseris, es necesario tomar todas las etapas de la cadena para tener un impacto en la generación de empleo integral. Tenemos que en empleo directo la cadena de carne bovina genera unos 393.000 empleos, de los cuales casi la mitad está en la etapa primaria, un 15% en la etapa secundaria y un 40% en la etapa terciaria. Y del empleo indirecto, la diferencia está que es mucho mayor en la etapa secundaria, que se acerca casi a un 40%, y disminuye en la etapa terciaria, ¿no? El empleo total es de un poco más de 500.000 de personas, un 47% está en el eslabón primario de producción, un 21% en el eslabón industrial y un 32% en la etapa de la distribución. Sí. Esto es el mapa de faena de animales, y con esto quería referirme un poco a lo que le había comentado de la deslocalización del empleo, ¿no? En la etapa industrial de la carne no hay una deslocalización tan grande del empleo, aunque hay concentraciones de las industrias frigoríficas en Rosafe, Buenos Aires y el norte, sino que vemos que también tenemos industrias frigoríficas distribuidas a lo largo de todo el país, ¿no? Y cuando hablamos, esto yo le doy mucha importancia a la deslocalización del empleo, porque cuando hablamos de desarrollo del territorio, es generación de empleo a nivel local, porque podemos incrementar la productividad de una cadena y generar mucho empleo, pero lo generamos en la etapa terciaria o secundaria o en un territorio que está alejado de donde está la producción primaria. Y la cadena de la carne tiene una característica que la diferencia de las otras, porque presenta mucho más empleo localizado a nivel de territorio, primario y secundario. Supongamos también el transporte. El camionero, el dueño del camión jaula, generalmente vive en el pueblo, cerca de donde está el establecimiento rural. En cambio, el transporte de grano a veces viene desde Rosario a llevar el grano al puerto. A eso me refiero con la deslocalización del empleo, ¿no? Adelante. Y si tomamos todas las cadenas agropecuarias, me voy a referir también al trabajo del IACH que mencionó el ingeniero Moseris anteriormente, la cadena de carnes, acá involucra todas las carnes, está en segundo lugar con un 10% del empleo total, ¿no? Primero tenemos frutas y verduras, y de ese empleo total de la cadena de la carne, el 7,5% es empleo directo y casi un 3% son los empleos directos. Esta es uno de los aportes más importantes que cumple la cadena de carne bovina en el impacto social, ¿no? En la generación de empleos directos. Adelante. Con esto quería también referirme a cierta terciarización que también se da en la cadena de la carne, porque tenemos el número de establecimientos que tienen bovinos es muchísimo menor que el número de unidades productivas que son propietarios de rodeos. Es decir, que en un establecimiento puede haber 2 o 3 rodeos de distinto dueño. Quiere decir, tenemos a nivel país 164.000 establecimientos, estos son datos del 2006, relacionados a la ganadería bovina, pero tenemos casi 240.000 propietarios de rodeo, ¿no? Esto difiere bastante entre regiones. Por ejemplo, en el NEA casi se duplica, en el NOA también, en la Patagonia, bueno, un poco menor, y en la zona pampeana también, ¿no? Adelante. Para ir cerrando, como conclusiones, creo que el impacto más importante, el impacto social de la ganadería bovina, es la de la ocupación territorial, porque es una actividad y una cadena que ocupa la mayor cantidad de territorios del país, ¿no? Y no solo participan las empresas agropecuarias o las empresas ganaderas, que tienen un desarrollo económico importante,
sino que también esta actividad y esta cadena es el sustento de ingresos de una gran cantidad de pequeños productores ganaderos. Cuando nos referimos a pequeños productores ganaderos, quiero aclarar que no solamente son pequeños productores que tienen ganado bovino, sino que hay una multiactividad, ¿no? Son empresas familiares diversificadas en muchos casos. Y también da sustento a otra gran cantidad de empresas en todas las actividades que estén relacionadas a la producción ganadera, desde industrias, proveedores de servicios, insumos, distribución. Y todo esto, a nivel de territorio, es la que establece un capital social muy importante, la actividad ganadera, un tejido social de relevancia, que lo da, como le decía anteriormente, que la característica de la actividad ganadera implica la presencia permanente del hombre en la estructura de producción, lo que hace que haya una menor relocalización del empleo.